Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores por la invitación. Siempre es un placer y un honor venir a Rosario, no obstante algún contratiempo cotidiano y personal. Así que voy a proceder sin más preámbulo a desarrollar el tema que me toca hoy y que quiero de algún modo compartir con ustedes para que sirva de reflexión y quizás sea el puntapié que permita desarrollar alguna tesis en la maestría o eventualmente doctoral de alguno de ustedes. Si así fuera, bien, me sentiré doblemente satisfecho, tanto por esta exposición como por la consecuencia que puede tener. Y me toca hablar de la carga procesal. La carga procesal es un fenómeno que ha coadyuvado a la autonomía del derecho procesal. Y ha coadyuvado porque la descripción, el descubrimiento y la comprensión de qué es la carga, cómo se integra la carga y cómo opera la carga durante la mitad del siglo XX en adelante, ha permitido romper la estructura formal, proposicional formal, que las teorías generales del derecho venían esbozando hasta entonces y que no resultaban del todo subsumibles en nuestra área de conocimiento procesal. Digo esto porque la proposición tradicional, conectada por el deber ser, donde antecedente, conducta y consecuente sanción están hilvanadas por esta conexión, no lograba ni logra explicar muchos de los fenómenos que acaecen en el desarrollo de un proceso, en particular con el ejercicio de las instancias de las partes, quienes no están compelidas por un deber, sino que están vinculadas entre conducta y consecuencia a través de otro tipo de conexión, hasta entonces explicada elípticamente quizás por los anglosajones. Cito el caso de Hart y sus normas potestativas, pero que de modo directo no lograban comprender la esencia de la potestad procesal. Y así entonces pensadores como Carneluti, James Goldsmith, Sentis-Melendo, Wasp, Couture, Palacios, Alvarado y Yoso se han dedicado al fenómeno. Por una parte, para tratar de diferenciar la carga de los deberes y las obligaciones, y por la otra, para tratar de descifrar qué relación existe entre la carga y los derechos en el ámbito del proceso. Este impulso, que junto al concepto de acción abstracta y autónoma nos permite comprender la esencia de un derecho procesal que tiene sus propias particularidades, incluso desde lo normológico, de algún modo inesperado, quizás inexplicable, perdió el ímpetu inicial que tuvo al ser desarrollado, quizás con el puntapié que le dio James Goldsmith. La carga ha aparecido desde entonces un elemento o un fenómeno menor, un fenómeno de poca monta. Si en definitiva estaba todo dicho en relación a la carga procesal: imperativo del propio interés, 3 elementos que lo componen: conducta emplazada, plazo y apercibimiento, la inexistencia de un deber de obrar, sino de una facultad, y algunas discusiones que quedaban ahí en el tintero entre los doctrinarios, que parecían menores y que no iban a incidir en la cuestión. Pero si analizamos lo que ha ocurrido desde entonces, vamos a advertir que
como contracara de ese debilitamiento en el interés académico por la carga procesal, nuestra jurisprudencia se ha encargado de ella. Se ha encargado para afectarla, para modificarla. Se ha encargado de la carga, por ejemplo, con la doctrina o teoría de la carga dinámica de la prueba. Y cuando esto ocurre, es decir, cuando a algún sector, y en particular el sector que ostenta el poder dentro del proceso, se interesa por este fenómeno, insisto, de algún modo debilitado, desinteresado, venido a menos para la doctrina, me permito preguntarme qué estará pasando. ¿Habrá algo más importante? ¿No habrá algo detrás, corriendo el velo de la carga procesal, que en definitiva resulte óptimo para ser manipulado como lo ha sido? Y esta fue la gran pregunta que me hice, a partir de lo cual he intentado repensar la carga procesal. Cuando se comparaba tradicionalmente la carga con el deber, se decía, con corrección, que mientras en el deber la conducta antecedente es impuesta, usted debe dictar sentencia en el plazo de 30 días, el testigo debe comparecer, y en la carga procesal la conducta no era impuesta, sino que era facultativa. Esto lo hemos leído todos. Y aparecía entonces en el antecedente una distinción y en el consecuente otra. El incumplimiento de la conducta impuesta acarrea la sanción y el incumplimiento de la conducta facultativa no acarrea ninguna sanción porque es un imperativo de propio interés. No es tan así esta cuestión. En el deber, la conducta antecedente es una conducta dicotómica respecto de otra que se da en el plano de la ilicitud. Ilicitud en el sentido civil, en el sentido amplio. El testigo debe comparecer, no tiene opción, es decir, no tiene opción lícita. La opción es incumplir el deber. ¿Y en la carga? En la carga, a diferencia del deber, no hay una conducta con una antinomia dentro de la ilicitud, sino que hay una serie de conductas, todas en el marco de la licitud. Y esta es una diferencia mucho más profunda que aquella otra que señalaba que mientras en el deber la conducta es impuesta, en la carga es facultativa. Es cierto, pero mientras en el deber la conducta debida es única, en la carga la conducta potestativa es múltiple. ¿Estamos de acuerdo con esto, no? Yo puedo contestar la demanda, puedo no hacerlo, y no hacerlo es una conducta. No contestar es una conducta. Puedo impugnar, puedo no hacerlo, puedo ofrecer prueba, puedo reconvenir. En el ejercicio de los derechos que se enlazan a partir del emplazamiento, aparecen conductas alternativas. Entonces, la mayor distinción entre la carga y el deber es la alternatividad que tiene la carga, que no se da en el deber. Digo, alternatividad en el campo de la licitud. Y cuando hay alternatividad, hay que tomar una decisión. Esto es, frente a la alternatividad de conductas, el sujeto a quien se le enfrenta la alternatividad tiene que tomar una decisión, tiene que elegir. Contesto demanda, excepciono, contesto y excepciono, me abstengo, contesto y reconvengo, me allano. Hay que tomar una decisión. El deber no presenta esta disyuntiva.
Sí, la presenta desde lo lícito y lo ilícito, pero no desde el marco de las potestades. Entonces no es tan superficial la carga procesal. Cuidado. La carga tiene una complejidad que no la presenta el deber, porque el sujeto en el proceso frente a la carga se enfrenta a una multiplicidad de conductas posibles, que son del propio interés. Y ese sujeto procesal que se somete a una multiplicidad de conductas posibles, ¿está en condiciones de decidir? Y acá hay una palabra que es la palabra intención, que nuestras legislaciones civiles han definido adecuadamente como un aditamento del consentimiento, que es consentir sabiendo que se conoce, cuál es el alcance de lo que se está consintiendo. Es un querer a sabiendas, es un querer informado, es un consentimiento informado. Si uno dijese que cualquier persona, incluso lega, está en condiciones de elegir, contesto, no contesto, reconvengo, me abstengo, me allano, debería concluir que está en condiciones de ejercer la abogacía. Porque en definitiva, la carga procesal frente a la alternatividad exige, para que ese consentimiento se pueda tomar de modo informado o prestar de modo informado, hacer un diagnóstico y un pronóstico. Diagnóstico: la situación dada es esta. Pronóstico: si contesto puede ocurrir determinada consecuencia. Si me allano puede ocurrir esta otra determinada consecuencia. ¿Quién está en condiciones de brindar este asesoramiento? Los abogados. De ahí que la carga procesal impone, lleva íncita la exigencia del, por lo menos, patrocinio letrado. Porque no se puede pensar que el sujeto lego elija dentro de una alternatividad a sabiendas de su propio interés de las posibles consecuencias de esa elección. Y esto no ocurre con el deber. ¿Qué ha ocurrido, sí, en la praxis? ¿Qué ha ocurrido en esta dualidad entre la preocupación académica y la preocupación jurisprudencial? Que jueces han echado mano a la carga procesal y la han destruido. Por caso con la carga probatoria dinámica. La carga probatoria dinámica no es una carga procesal. Es el nombre, es la cáscara de una carga, pero no es una carga. En la carga hay un emplazamiento, hay un plazo y hay un apercibimiento. La conducta antecedente está conectada con la posible consecuencia en función de una potestad. De una potestad que se da en un marco de alternatividad. Si un juez, al finalizar el derrotero procesal, va a señalar que pierde el demandado porque estaba en mejores condiciones de probar, no obstante el texto expreso de la ley, que indica una cosa distinta, el juez no está aplicando las cargas procesales, más allá del nombre que utilice para justificar esa actitud. El juez está trocando en un deber que no existe, que no es preexistente, lo que era originalmente una carga. Y como prueba de esto que estoy diciendo, la doctrina ha tenido que salir a justificar esta actitud, y la justificación está en los deberes: deber de colaboración, deber de solidaridad, deber de colaboración y solidaridad que surgen de una idea constructivista
del proceso. El proceso es, constructivista y voluntarista. El proceso es una empresa común. Y si es una empresa común, actor y demandado tienen que coadyuvar en pos de esa empresa común. Si al final del camino el demandado, quien por ley no tenía la carga de la prueba del hecho constitutivo, es renuente a probar y el juez considera que ha violado el deber de colaboración, pues entonces lo sanciona. Pero fíjense qué deformación que hay en este trocamiento, porque la sanción es una sanción, o mejor dicho, una consecuencia, para no incurrir en una confusión, propia de la carga y no del deber, que es decidir en contra del interés de quien no ha ejercido la carga procesal. El juez no le aplica una multa al demandado que no ha cumplido con el deber de colaboración. Le hace perder la litis. Y se la hace perder sobre el argumento de que pesaba una carga procesal que no pesaba. Pero como hay un trastocamiento entre la carga y el deber, el juez se arroga la facultad de sancionar haciendo propia una carga que no es tal. Adviértase que la carga procesal es un límite al ejercicio de las facultades judiciales. Los jueces están limitados a la elección que el sujeto procesal decide adoptar frente a la alternatividad de la carga. Por ejemplo, si el demandado decide allanarse, siendo un objeto transigible, el juez no puede, sobre pretexto de un deber, modificar esa conducta. El juez queda limitado por la decisión. Si el demandado decide abstenerse, el juez no puede contestar la demanda o imponerle que la conteste. La carga es un límite a la facultad del juez. La carga es una facultad para la parte y un límite a la autoridad. Lo que está pasando hoy día, y quizás pasa por no profundizar adecuadamente el alcance de lo que es la carga procesal. Yo podría decir las cargas procesales en el siglo XXI. Sería un título rimbombante, ¿no? No es más de lo que estoy diciendo. Cuando el juez trastoca la carga, se sustituye la facultad y el deber. A ver, repito y concluyo. Cuando la carga es respetada, la potestad de la parte y el juez tiene el deber de respetarla. Cuando la carga es trastocada, la potestad del juez y la parte tiene el deber. Pensemos en la carga probatoria dinámica. La parte tiene el deber de colaborar y el juez la facultad de invertirla, tocarla o modificarla. Los sujetos, las potestades y las facultades se sustituyen, y quizás esto ha ocurrido porque no nos hemos puesto a pensar, en especial desde la ideología garantista, la importancia de la carga procesal. No es inocente, es uno de los temas centrales que hacen a la libertad y a la autonomía de la voluntad de las partes en un proceso. Muchas gracias.